La semana pasada estuvimos hablando de una de las doctrinas más populares de nuestros días y vimos que hubo mucho interés y dijimos que hoy íbamos a completar el tema que dimos la semana pasada. De hecho, les voy a decir, yo creo que es imposible a veces abarcar todo en 30 minutos, ni siquiera en una hora. Además de eso, necesito, ¿verdad?, que pongamos atención y que si hay preguntas las hagan y entre todos vamos a contestarlas, ¿verdad? Ahora, la semana pasada hablamos del rapto secreto, de esa doctrina que se enseña y que dice que Jesús vendrá en secreto primero para llevarse a su pueblo. Mostramos muchos textos que decían, que demostraban que esto no podía ser cierto. Hoy vamos a hacerlo al revés, vamos a mostrar los textos que se usan, algunos usan, para demostrar esta doctrina. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos bien la forma o el tiempo o la forma en que el Señor va a venir? Uno de los grandes propósitos de la profecía está precisamente en juego en esto que estamos hablando. Fíjese, Juan 13:19 dice: os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando pase creáis que yo soy. Jesús dice estas palabras, Jesús dice, os lo digo desde ahora, o sea, les digo las cosas adelantadas, les profetizo, les digo lo que va a suceder después, para que cuando las cosas sucedan, ustedes crean. Este mismo pensamiento lo repite Jesús en Juan capítulo 14 y verso 29. Ahí dice, yo os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Si nuestro entendimiento en cuanto a esto es incorrecto, entonces vamos a esperar cosas que no van a ocurrir. Y como estas cosas no van a ocurrir, nos vamos a desanimar. O, por el contrario, no vamos a esperar cosas que sí van a ocurrir. Y cuando estas cosas pasen, entonces estas nos van a desorientar. Por ejemplo, si nosotros decimos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, y la iglesia sí pasa por la gran tribulación, y nosotros pasamos por la gran tribulación, por muchos problemas y por muchas dificultades, si nosotros no tenemos un entendimiento correcto de lo que la Biblia dice, entonces vamos a ser engañados y entonces va a suceder que nos vamos a desanimar. Por ejemplo, hoy en día, una de las enseñanzas más populares, ¿no es cierto?, es que los cristianos debiéramos ser personas siempre sanas, no debiéramos enfermarnos, y que los cristianos debiéramos ser siempre prósperos, y nunca debiéramos tener pobreza. Y entonces conozco a muchos cristianos que se lamentan y que creen que su vida espiritual está mal porque ellos están pobres. Ellos dicen que les falta fe. Y conozco a otros también que equivocadamente creen que están enfermos porque no tienen fe. Esto mismo puede suceder en lo relativo a la tribulación. Nos desanimaremos si suceden cosas que esperamos que no ocurran. Nos enseñan que el Señor ama tanto a la iglesia que no va a permitir que pase por tribulación. Y se la va a llevar antes de que venga la tribulación. Y si sucede que viene la tribulación y tú no estás preparado, mi hermano, te vas a encontrar en graves problemas. El propósito de nuestra presentación del tema no es solo desvirtuar, ¿no es cierto?, la enseñanza del rapto secreto, sino más bien llamar a la iglesia a una preparación espiritual que creo que es urgente. Bueno, antes que nada, quiero decir que la doctrina del rapto secreto enseña 7 cosas. Y estas son las siguientes. Aquellos que enseñan el rapto secreto dicen que Jesús vendrá en 2 fases. Vendrá, se irá, regresará. Y juntando esas 2 venidas,
construyen lo que llamamos la segunda venida de Cristo. Ellos dicen, la primera venida no vale porque no llega a la tierra, vamos a encontrarlo en el aire, y entonces esa venida no vale, sino que la segunda es la que vale. La primera no va a valer. El segundo punto dicen que la primera fase, o sea, cuando Jesús viene a buscar a su iglesia y se lleva a la iglesia, se lleva a los muertos, los resucita, y a los vivos los transforma y se los lleva, esa será una fase secreta. Nadie se va a dar cuenta. Parece extraño. Porque, hermano, la resurrección va a ser la resurrección de los cuerpos. Eso dice la Escritura. Y los cuerpos se ven. Cuando Jesús ascendió a los cielos, vino un ángel y le dijo a los apóstoles y a los discípulos y a aquellos que estaban reunidos, y le dijo, asimismo como ustedes lo vieron ir hacia el cielo, así lo verán regresar. Ahora, la Biblia me dice que nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo. Vamos a ser transformados para tener un cuerpo semejante al de Cristo. Así que vamos a ser visibles. El tercer punto de que hablan aquellos que enseñan la gran tribulación es que en la primera resucitarán los muertos, ¿estamos de acuerdo? Y serán trasladados al cielo, juntos con los que hayan quedado vivos, que serán, como dijimos, transformados. En ese momento la iglesia será llevada, la iglesia desaparecerá, y aquí viene un punto interesante y que debemos recalcar y debemos poner atención. Dicen que cuando esto suceda, entonces el Espíritu Santo también se irá, será retirado de la tierra. Y esto es importante. Recuerden, el cuarto punto dice que después de esto se manifestará el anticristo, el cual será un personaje muy malo y muy poderoso. Muy bien. El quinto. Entonces, dicen, después de esto comenzará la gran tribulación y que la iglesia no pasará por ella. Solo un grupo de judíos. Algunos dicen que serán 144.000 por todos. Otros enseñan que serán 144.000 al final, después de que hayan pasado por toda la persecución y que hayan sido algunos convertidos. Y estos estarán predicando, pero aquí hay algo que me llama la atención. Se dice que ellos predicarán para convertir a los judíos que no se han convertido. ¿Y cómo? ¿Cómo se van a convertir si ellos dicen que el Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra? Es imposible que alguien se convierta si el Espíritu Santo no actúa en el corazón. La Biblia dice que es el Espíritu el que convence, es el Espíritu el que convierte, es el Espíritu Santo el que trae las almas. No hay otra manera. El sexto punto es que en la tribulación se convertirán muchos judíos. Y nuevamente vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo se van a convertir estos judíos si el Espíritu Santo no va a estar en la tierra? Es imposible, mis hermanos. Eso no se puede. Y séptimo, que después Jesús vendrá a buscar a los judíos que sean salvos en la tribulación y destruirá a los malos. Analizaremos de dónde se sacan esas ideas, cuáles son los textos bíblicos que se usan y cómo esto nos afecta a nosotros, qué significa la tribulación también. Y vamos a leer los textos, los vamos a analizar todos juntos, ¿no? El primer texto que quiero compartir con los hermanos hoy, el primero que vamos a ver de todos los textos bíblicos que vamos a ver hoy, es el que se encuentra en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 8. Son algunos versículos, pero hay algunas cosas importantes que yo no quiero que pasemos por alto. Mire, dice, empero, os rogamos, hermano, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Otras versiones no dice recogimiento, dice nuestra reunión con Él. Es lo mismo. ¿Ok? Escuchen. ¿Estamos hablando de qué cosa?
Empero os rogamos, hermanos, así comienza, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga a recoger a su pueblo y nuestro recogimiento, o más bien, como dijimos antes también, nuestra reunión con Él. Eso es lo que dice la versión Valera. Bueno, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, y escuchemos esto, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muy bien. Este texto nos dice algunas cosas. Antes de ver lo que el texto dice, quisiera analizarlo de acuerdo a nuestros 7 puntos que antes dijimos. ¿Dicen estos textos, por ejemplo, que Jesús vendrá en 2 fases? Bueno, realmente no lo dice. Tal vez si tú crees en la doctrina del rapto secreto, podrías encontrar algo allí que pudiera decir que lo dice. Yo realmente no lo encuentro. Yo lo estoy leyendo como alguien que no cree o como alguien que ni cree ni no cree. O sea, tratando de analizarlo, tratando de ver lo que la Biblia dice, no tratando de hacer que la Biblia diga algo que yo quiero que diga. Allí no lo dice. Dice allí que la primera venida será secreta y que solo lo sabrán los salvados. No lo dice tampoco. Que en la primera resurrección va a haber la resurrección y la traslación de los vivos. Sí, ahí está hablando de que va a haber resurrección, está hablando de que vamos a ser reunidos con el Señor. Pero dice allí que se va el Espíritu Santo. Ahí es que algunos me dicen, sí, ahí lo dice. Y entonces yo he escuchado esto, dice, mira, allí dice, hablando del anticristo, en el verso 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es el apóstol Pablo el que nos habla aquí, dice que el misterio de la iniquidad ya estaba ocurriendo en ese tiempo, ya estaba pasando, no más que había algo que impedía. Y entonces algunos dicen, sí, lo que impide es la iglesia. Porque mientras la iglesia esté aquí en la tierra, el Espíritu Santo va a estar en la tierra. Entonces la iglesia necesita ser sacada. Como dice aquí, ¿no es cierto? Hay que sacar lo que impide, ¿no? Hay que llevarse lo que impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo. Y entonces aparecerá el anticristo. Desgraciadamente tenemos un problema aquí también. No pudiera aceptar eso como una prueba de que realmente eso es lo que dice, hermanos, porque fíjese que los versos 1 al 3 dicen, pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento y no os conturbéis. Y ahora el verso 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, fíjese, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ¿qué es primero? Los versos 1 al 3 me dice que lo primero será que se manifestará el hombre de pecado, ¿no es cierto? Y que se manifestará la apostasía. Y de hecho ya se está manifestando, lo vemos por todos lados, ¿no es cierto? Y después
es la venida del Señor, el día de la venida del Señor, el día del Señor. Eso es lo que me dicen los textos. Entonces, no podríamos decir que la iglesia se va antes de que se manifieste el anticristo, porque precisamente eso es lo que Pablo estaba diciendo en los versículos primeros, del 1 al 3, que el anticristo, ¿no es cierto?, o sea, que la iglesia, que el día del Señor no vendrá hasta que después de que se haya manifestado el anticristo. O sea, no puede ser. Ahora, dice este texto de alguna manera que cuando esto suceda comience la tribulación porque ya no estará el Espíritu. Bueno, ya vimos eso, ¿no es cierto? No lo dice. Que se convertirán los judíos, tampoco lo dice. Y que en la segunda parte viene Jesús por los judíos convertidos, bueno, eso no lo dice, ¿no es cierto? El problema que veríamos y lo que muchas veces podríamos preguntar es ¿qué significa con esto de quitar, ¿no es cierto?, lo que impide? Sabemos, hermanos, usted y yo sabemos que el anticristo va a tener un gobierno dictatorial bastante fuerte, grave, muy poderoso, ¿no es cierto? Hay algo que está impidiendo. Realmente la Biblia no me dice qué es lo que está impidiendo. No lo dice. Dice que tendrá que ser quitado primero, pero no lo dice. Así que yo no podría decirles esto es lo que dice la Escritura, porque no está escrito. Allí no está. No lo leo, no lo veo, ni usted lo puede leer tampoco. Ahora, ¿qué podría hacer? Y aquí entraríamos en el terreno de la especulación. Algunos dicen que es la iglesia para que se vaya el Espíritu Santo, pero eso no puede ser porque no está de acuerdo con los textos primeros que leímos, los versos del 1 al 3. Sin embargo, hermanos, yo podría decir tal vez que las constituciones, que las leyes, que los gobiernos del mundo actual impiden que se manifieste el anticristo. Quizás primero tendría que haber un gobierno mundial, primero tendría que haber un acuerdo entre todos, quizás tendríamos que cambiar las constituciones y de hecho se están cambiando en diferentes países del mundo. Es curioso que se está cambiando todo al mismo tiempo y entonces podría ser eso, no sé. Yo realmente no me atrevo a asegurar nada. Yo sé que hay algo que impide que el anticristo se manifieste, pero no sé lo que es. Usted tampoco me puede decir que sabe lo que es porque no está escrito en la Biblia. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, para entender este texto de la forma que nos dicen que hay que entenderlo, primero habría que creer en el rapto secreto, y después leer en el texto lo que nosotros quisiéramos leer. De otra forma no se puede llegar a esa conclusión. Ese texto no podría ser una prueba para esa doctrina. Veamos ahora otro texto más, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Allí dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es curioso, pero cada vez que yo le pregunto a alguien y le pido algunos textos bíblicos o escrituras para entender por qué se cree en el rapto secreto, siempre me muestran este texto. Cada vez que hablo con alguien que enseña esta doctrina, me dirige al texto y me recuerda un pastor muy querido, muy amado, que es un hombre que yo admiro y respeto, ¿no es cierto?, al que le dije alguna vez, por favor, explíqueme, hermano, dígame, y me dijo, lee ese texto, ahí está todo. Bueno, entonces justo, hermano, que sometamos este texto a un examen.
¿Qué les parece de nuevo? Sometámoslo al examen de los 7 puntos, ¿no es cierto? Alguna de estas cosas tendría que estar allí en el texto para creer que este texto habla del rapto secreto. Dice, ¿habla este texto de que Jesús vendrá en 2 fases? No lo encuentro por ninguna parte, hermano. No está. Dice que será en secreto la primera parte y que solo sabrá, tampoco, no dice que los habrá los salvados. Dice que cuando el Señor venga, ¿no es cierto? Por lo cual lo decimos esto en palabras, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿cómo va a ser eso en secreto, mi hermano? Eso es imposible. La semana pasada vimos que el pueblo de Israel se aterrorizó al escuchar la voz de Dios. Habla allí que la primera resurrección y la traslación de los vivos será de tal manera que serán llevados al cielo y en ese momento se va el Espíritu Santo. Tampoco. Esas son solo especulaciones. No está en la Biblia. No hay un texto bíblico que diga eso. No lo hay. Dice allí que después viene el anticristo y que va a pasar todo lo que dicen que va a pasar. Dice allí que viene la tribulación después de eso. No, ninguna de esas cosas dice. Dice que se convertirán los judíos después de eso. Tampoco. O sea, en ese texto no encontramos ninguna de los puntos que enseñan aquellos que enseñan la tribulación. No lo veo. Algunos dicen, bueno, pero ahí dice que primero son resucitados los muertos y entonces van a ser llevados los muertos y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado. Ahí está la palabra, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahí está. Pero dice eso. Fíjese, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos delante de los que durmieron, o sea, los que están muertos. Realmente la Biblia cuando habla de los muertos en Cristo dice durmieron, no dice muertos, sobre todo cuando Él viene a buscarlos. Ahora, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta del cielo, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Uy, ahí está, los que nos quedamos, dice. Seremos arrebatados juntamente con ellos. No puede ser, hermano. Allí está diciendo, es claro, dice que cuando Él venga por los muertos y los resucite, aquellos que quedamos vivos, y a eso se está refiriendo, aquellos cristianos, aquella gente de la iglesia que todavía esté viva para ese tiempo, serán arrebatados juntamente con los muertos resucitados, mis hermanos. No dice nada con referencia al rapto secreto, no está en ninguna parte, no está escrito allí. Habría que hacer contorsiones mentales para llegar a una conclusión como esa. No está nomás. Otro texto que se usa mucho, incluso algunos teólogos muy conocidos y muy respetados lo usan, es el que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 al 54. Y le digo que me sorprendí viendo un predicador que yo estimo mucho, no voy a decir su nombre, pero me gustan sus predicaciones, me gusta su mensaje, él presenta doctrina muy sana. Sin embargo, él cree en esto del rapto secreto y él usa este texto. Él dice, este texto allí está, lo dice, allí está hablando del rapto secreto. Vamos a verlo. Ahí está hablando de que la iglesia es llevada y que Jesús viene después de eso, después de la persecución. Miremos, o de la tribulación, perdón. El verso 51 dice, es aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y nuevamente, si sometemos esto a los 7 puntos que hemos dicho, no lo encontramos. Allí no dice que Jesús vendrá en 2 fases, no. Ahí tampoco dice que vendrá en secreto, tampoco. Ahí no dice también que el Espíritu Santo se irá de la tierra, no está escrito allí. Tampoco dice que después de esto viene la tribulación o que el anticristo aparecerá, no está escrito en ninguna parte. Allí no está. Habría que imaginárselo para leerlo. Ahí no dice que comienza la tribulación cuando esto suceda, tampoco dice que se convertirán los judíos, no dice nada de lo que enseñan aquellos que usan este texto para comprobar su enseñanza. Están usando un texto equivocado. Bueno, todos los textos que hemos visto realmente son textos equivocados para tratar de comprobar esa enseñanza. Lo único que el texto dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la última trompeta, otra vez la trompeta, ¿verdad? Y cuando dice última trompeta me hace pensar en la 7ª trompeta del Apocalipsis. Y es la última, después de esa ya no hay más trompetas. Eso dice la final trompeta. Entonces ocurrirán 2 cosas. Primero, los muertos en Cristo resucitarán. Segundo, los cristianos vivos serán transformados. Si usted lee el verso 44 del mismo capítulo, va a ver que tendremos un cuerpo espiritual. Pero será un cuerpo. Y esto sucederá al mismo tiempo, en un abrir y cerrar de ojos. Ninguno de los textos dice lo que se enseña. ¿Sabe que hay personas que tienen la extraña capacidad de hacer contorsiones? En los circos a veces se presentan. Hay gente que, por ejemplo, es capaz de apoyarse en el suelo solamente con los hombros y el mentón, y a veces levantan la cabeza, ¿no? Y son capaces de doblarse para atrás con los pies y meter la cabeza entre medio de sus 2 pies. Eso no, yo no lo puedo hacer. Yo sé que la mayoría de ustedes tampoco. No se puede hacer nomás, es muy difícil. Hay diferentes tipos de contorsiones, esta gente se llaman contorsionistas. Yo me acuerdo una vez haber hablado con alguien, no puedo decir que era mi amigo porque era la primera vez que lo conocía y nunca más hablé con él, pero hizo algo tan curioso. Puso su mano sobre una mesa y la dio vuelta, comenzó a dar vuelta con la mano apoyada en la mesa y dio vuelta, hasta que los dedos quedaron de nuevo ahí al frente, como si estuviera en una forma normal. Realmente fue increíble. Dio vuelta la mano alrededor del brazo completa, una vuelta completa, en 360 grados. Eso es una contorsión, yo no podría hacerlo. ¿Sabe, hermanos, que algunos hacen contorsiones mentales a veces? Para ver, se doblan para atrás, ¿no es cierto? O se doblan de diferentes maneras, doblan su cerebro, su mente, para leer cosas en los textos bíblicos que no están escritas. Yo no sé cómo se pueden leer allí en estos textos las cosas que enseñan. No están allí. Nosotros debemos leer la Biblia, hermanos, para entender solo lo que la Biblia dice, no para encontrar en la Biblia lo que nosotros decimos. No estamos llamados a hacer contorsiones bíblicas tampoco. No somos llamados a ser contorsionistas mentales o contorsionistas bíblicos para poder entender estos textos. No somos llamados a torcer los textos para llegar a una conclusión. No. No debemos acomodar la Biblia a nuestras ideas. Es al contrario, hermano, debemos acomodar nuestras ideas a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. ¿Sabe que quisiera que no pasáramos por tribulación? Soy tan gallina como ustedes. Pero la Biblia me enseña que sí pasaremos. Bueno, realmente yo no sé, porque no sabemos cuánto demorará la tribulación en venir. Puede ser meses, puede ser años,
Pueden ser 10 años, pueden ser 20, no sé, 50, qué sé yo. Eso no está escrito, yo no podría decirlo. Pero sí les digo que las cosas que están pasando en la tierra me están llamando a despertar. Y la iglesia sí pasará por tribulación. Y a veces el Señor nos prepara para pasar momentos más difíciles. A veces pasamos por tribulación. No debiéramos desanimarnos, porque si en algún momento pasamos por algo duro es porque el Señor sabe que podemos pasar y porque Él nos da fuerza y Él nos saca adelante. Otro texto, hermano, que usan aquellos que enseñan la doctrina del rapto secreto es 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 3. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Si enfrentamos nuevamente este texto a las pruebas, los 7 elementos que debieran componer la enseñanza del rapto, no encontramos ninguno. Y ahí no dice nada de lo que... Lo único que dicen que allí dice, que algunos leen en este texto, ¿no es cierto?, aunque no está escrito, es que allí dice que el Señor vendrá en secreto. Algunos piensan que porque dice que Él vendrá como un ladrón en la noche, esto significa que será en secreto. Pero si nos ponemos a analizar bien el texto, veremos que lo que allí está hablando más bien es del elemento tiempo. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, de lo que está hablando realmente, hermano, no es de que venga en secreto, está hablando del elemento sorpresa. Esto será de sorpresa. Y aquellos que no son cristianos no estarán preparados. Hay 4 textos en la Biblia que hablan y que usan esto mismo, hablando de la venida del Señor, y usan el término de ladrón en la noche. Nosotros vamos a ver el que vimos y otro más que dice... En 2 de Pedro 3, del 9 al 12, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, escuchen, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Este texto tampoco cumple ninguno de los 7 elementos que dicen que tendrá aquella primera fase de la venida del Señor, o la segunda fase. O sea, la venida del Señor es la forma que enseñan aquellos que enseñan la doctrina del rapto secreto. No está allí tampoco. Claro, nuevamente habla de ladrón en la noche. Algunos dicen que esto será en forma silenciosa, pero eso no puede ser, porque el verso 10, que donde habla de esto, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y escuchen, en el cual los cielos pasarán calladitos, en silencio. No, dice con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso me dice la Biblia. Cuando el Señor venga como un ladrón en la noche a buscar a su pueblo, a llevarse a su iglesia, será de sorpresa. Pero cuando esto suceda, sucederá, como dice la Escritura, con gran estruendo, y los elementos ardiendo se fundirán y la tierra se quemará. Es más, el verso 12 dice: esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Sabe qué me está diciendo este texto claramente, hermano?
que cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, no van a quedar judíos que convertir. Los 144.000 tampoco van a estar aquí. Tampoco va a estar el anticristo, ni va a haber la tribulación, porque todo va a ser quemado, hermanos. Habla de los elementos ardiendo, y eso incluye el aire, incluye el agua, incluye el fuego, incluye la tierra. Y cuando esto suceda, mis hermanos, ya no va a haber nadie vivo en este planeta. Es imposible que este texto me esté hablando entonces de la doctrina que nos enseñan. Al contrario, este texto habla todo lo contrario y nos dice que esa doctrina no puede ser. Otro texto que también se usa es Lucas 17:36 y dice: 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ahí dicen, ahí está. Uno será tomado y el otro será dejado. Parece que dijera eso. Lo malo, mis hermanos, es que no dice si el que será dejado vivo o será dejado muerto. Este texto no dice nada, no prueba nada. Acuérdese usted que dijimos que la iglesia será llevada, el resto de la gente queda aquí en la tierra, la iglesia es levantada para enseguida quemar toda la tierra, purificar la tierra que está tan impura como está hoy, ¿no es cierto? Y eso ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Sí, serán dejados, pero serán dejados muertos. Este texto no sirve para probar la doctrina del rapto secreto de ninguna manera. La semana pasada mostramos algunos textos de prueba que realmente nos ayudan para entender que es imposible la doctrina del rapto secreto. Hoy quiero mencionar algunos más. Para terminar, uno está en Apocalipsis 7, versos 9 y 10, dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Eran tan grandes que nadie podía contarlo. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en las manos. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Aquellos que enseñan la doctrina del rapto secreto, dice que en la tribulación, además de los perdidos, estarán los 2 testigos, los 2 profetas, dicen ellos. Muchos dicen que son Moisés y Elías, que volverán a la tierra y que predicarán y se convertirán 144.000 judíos. Y que estos judíos predicarán y se convertirá todo el pueblo judío. Y que cuando el Señor vendrá a rescatar a esos judíos. Pero estos textos, mis hermanos, además, un poquito antes había hablado de los 144.000. Y después de hablar de los 144.000 dice: y miré. O sea, después de eso volvió a mirar y ahora vio una gran multitud. Y dice los versos que hablan de una multitud que no se puede contar. No son los 144.000, como alguna vez escuché. Estos no se pueden contar, son muchos. Están vestidos de blanco y están adorando al Señor. Estos no eran judíos, porque estos son de toda tribu, y de todo el pueblo, y de toda nación, y de toda lengua. ¿Quiénes son estos entonces? Fíjese lo que dice en los versos 13 y 14, dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta es la iglesia, hermanos, que ha pasado por la gran tribulación. Son de todas las naciones, son de todos los pueblos, no son judíos, como nos quieren enseñar aquellos que enseñan la doctrina del rapto secreto, o aquellos que enseñan también la doctrina dispensacionalista. Si usted leyera, por ejemplo, Efesios 5:27, dice que el Señor quiere a su iglesia santa, sin arrugas, sin mancha. Tienen que lavar sus ropas.
Por eso la iglesia tiene que pasar por tribulación, para lavar sus ropas. La tribulación es para eso, para lavar los caracteres, para purificar. El último texto que quiero leer es Apocalipsis 19:8, dice, hablando de esta iglesia, la iglesia del Señor. Algunos dicen que la iglesia desaparece en el capítulo 4 de Apocalipsis porque va a estar en el cielo y ya no aparece más, pero ya hemos visto en el capítulo 7 que estaba aquí en la tierra todavía. Si no quiere verla, ya es cosa suya, pero la Biblia lo muestra que sí está. En Apocalipsis 19:8 dice, y a ella, hablando de la iglesia, le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque son las acciones justas de los santos, son el lino fino. Quisiera terminar diciendo, hermano, benditos los escogidos del Señor, que son escogidos, que son elegidos para sufrir por Cristo. La tribulación siempre ha sido para la iglesia. Si no hay iglesia, no hay tribulación. La tribulación es la gran tribulación es la gran persecución final. Es el fin de la guerra entre Cristo y Satanás. Los cristianos antiguos miraban el sufrir por Cristo como el privilegio más grande que un hombre podía tener. Le digo la verdad, yo soy gallina, no me toca, no me gusta sufrir, no quiero. Pero si me toca sufrir por el Señor, debiera alabarlo, decir aleluya. Porque Él me dará fuerza, Él me dará poder. Y no hay bendición más grande que esa. Es verdad, no todos los cristianos pasaremos por eso, porque no todos pueden soportar quizás. De todas maneras, ninguno puede soportar. Todos necesitaremos fuerza sobrenatural, fuerza sobrehumana para pasar por una situación tan difícil como va a ser la tribulación. Y no debiéramos asustarnos. Porque si no puedes, no vas a pasar la tribulación. El Señor te va a llevar antes. Y si pasas, Él te va a fortalecer. Soy humano y no quiero pasar por sufrimiento, es verdad. Le huyo al dolor. Si me tocara pasar por algo así, mis hermanos, si yo tuviera que pasar por algo así, podré pasar solo si recibo fuerzas sobrehumanas, fuerzas sobrenaturales. Y la verdad es que su gracia se hará más grande en mi debilidad. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy solemnes, tiempos muy importantes, tiempos que requieren de una especial atención de los cristianos. Estamos cerca de momentos escalofriantes, terribles tal vez, dolorosos quizás, y tenemos que estar listos para pasar por esto. Hoy en día nos enseñan, nos dicen que los cristianos no se enferman, que los cristianos no deben ser pobres, que los cristianos verdaderos deben vivir muy bien como hijos de Dios, son reyes, son príncipes, deben vivir de esa manera. La Biblia no me dice eso. La Biblia me enseña claramente que los cristianos pasarán por persecución y por tribulación. Y el principal motivo de la presentación de estos temas es para hacer un llamado a mis hermanos y a la iglesia a prepararse, a buscar al Señor, a buscar una relación más íntima, más profunda con su Dios, a derramar su corazón en oración, a llorar, a suplicar por una especial unción, por así decirlo, del Espíritu Santo, que nos dé arrepentimiento, libertad del pecado y de todo aquello que nos aleja de nuestro Dios. Necesitamos, queridos hermanos y querida iglesia del Señor, en este tiempo, en este momento, un despertar. Es necesario un reavivamiento, una reforma espiritual en las iglesias cristianas de nuestros días. Y te invitamos a participar de esto. Te invitamos a buscar a tu Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. El Señor te bendiga, es nuestro deseo y oración.